En el centro de Alicante, Gabinete Psicológico AEDA. AEDA patrocina En Terapia. Buenas noches, hoy vamos a hablarles de un trastorno que desgraciadamente está ganando cada vez más protagonismo, la anorexia. Vamos a tratar de enfocarlo desde el enfoque psicológico, desde el psiquiátrico, vamos a hablar con la presidenta de una asociación que trabaja con anoréxicas y finalmente hablaremos con la hermana de una paciente que ha padecido también anorexia. Todo ello será aquí, en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Y para hablar de ello, desde el enfoque psicológico, estamos aquí con Tania Evans. Buenas noches, Tania. Hola, buenas noches. Tania es directora del Centro Evans y psicóloga del Centro Benicab contra la anorexia y la bulimia. Bueno, Tania, en primer lugar, cuéntanos un poco qué es la anorexia. Pues la anorexia, aunque cada vez es más conocido, ¿no?, y se identifica mejor, la anorexia es un grave trastorno de la conducta alimentaria. Le caracteriza pues que la persona que lo padece restringe, casi prácticamente va restringiendo poco a poco, pero llega un momento hasta que deja de comer y eso le lleva a perder muchísimo peso, que es lo que es más llamativo de este trastorno. Pues es un trastorno... ¿Llega un momento en que deja totalmente de comer? En algunos casos, los más dramáticos, efectivamente, llegan hasta, inclusive, se restringen los líquidos, ¿vale? Pero estamos hablando ya del extremo. Básicamente se traduce en una negación a comer para mantenerse debajo de un peso, ¿vale? Afecta mayoritariamente a mujeres, es un trastorno de mujeres. Lamentablemente solamente hay un 5 o un 10% de hombres que lo padecen, aunque esto también está aumentando. Lo cual es curioso, ¿no? O sea, Sí. es un dato pequeño, pero bueno, también es curioso que haya un porcentaje de hombres que padezcan la enfermedad, Sí, porque, bueno, que igual se conoce menos en los medios, ¿no? Sí, lo que pasa es que como afectan cosas diferentes, cada uno procesa la información de una manera diferente, la sociedad... Bueno, pero el tema es que es un trastorno muy, muy preocupante. Es uno de los trastornos psicopatológicos que más peligro hay de muerte. Hay una mortalidad del 9 al 10% de la población que lo padece. Un trastorno bastante serio que hay que llevar, que ser cuidadosos cuando ocurre y saber que no solamente se trata de un problema estético. Que es un problema. No es un capricho, no es que, mira, ahora me quiero poner mona para el verano, no es una niña que tiene un capricho de adelgazar, no, es un trastorno muy, muy grave. ¿Y se conocen los rasgos de personalidad que pueden estar asociados a una persona que va a acabar desarrollando anorexia? Pues hay unos perfiles, ¿no? Pues normalmente es una persona con autoestima baja, autoconcepto, autoimagen bajos, tímidos, inseguros, hay un rasgo de perfeccionismo, por ejemplo, la necesidad de aprobación por parte de los otros. También es cierto que correlaciona con algunos trastornos de personalidad, que eso lo podemos ver un poquito más adelante. Sí. Y bueno, sí que hay diferentes factores, rasgos que pueden asociarse, sí, ¿no? asociarse al trastorno, pero bueno. Que todo es muy variable, imagino, también, pero que sí que hay algunas cosas que se han ido identificando como que sí, que normalmente las personas con estos rasgos pueden desarrollar anorexia. ¿Y a qué edad suele surgir? Es un trastorno que se desarrolla entre los 14, 15, 19 años. Lo que pasa es que cada vez se está ampliando más tanto el espectro. Hay casos con 8 o 9 años, imagínate, y después de los 20 años que no se solía dar, pues están dando también casos de anorexia. Esto seguramente nos informa de que algún cambio social está ocurriendo, ¿no? Que por lo menos se están adelantando un poco las fases o el problema, se está adelantando un poco, algo estará ocurriendo, no sabemos quizá qué. También es cierto que la adolescencia parece que se está adelantando. Entonces, como es algo muy ligado al inicio de esa fase de la vida, de la adolescencia, como decíamos, es un trastorno principalmente femenino. ¿Qué ocurre a la mujer? La mujer tiene una cosa, y es que es más consciente de su rol sexual, de su rol de género, perdón, que el hombre. Se da más rápidamente cuenta de ello. Sí. Y eso va unido a dos cosas. La mujer culturalmente es la que se preocupa más por los demás, está más atenta de las necesidades de otros. Entonces eso requiere también una búsqueda de aprobación por parte de los demás. Y luego el canon de belleza asociado a la feminidad, ¿no? La mujer, la belleza, todo esto. ¿Qué ocurre? Si el modelo de delgadez que existe, de belleza que existe es la delgadez, justo en una etapa en que la mujer empieza a redondearse, le crece el pecho,
las caderas, todo eso, se va alejando del modelo, del ideal de belleza, y ahí surgen una serie de conflictos. Además, todo eso unido a lo que ya la adolescencia trae consigo. Sí, Presiones de grupo y demás. Baja autoestima, todo esto. Claro. Y hemos hablado anteriormente de los factores que pueden estar ahí desde las primeras etapas de la vida y que acaban provocando una anorexia, pero luego hay otros factores ya como los que definen que ocurra en este momento, en esas etapas en las que hablas. Pues hay unos factores predisponentes, estaríamos hablando de eso. Están factores personales, familiares y los socioculturales, ¿no? Dentro de los personales pues estaría el ser mujer, el tener una edad de la que estamos hablando, el tener, hay también una parte genética importante que se está descubriendo ahora, aunque todavía no sabemos qué genes son, pero que también influyen. Bueno, los rasgos personales que hemos mencionado antes, por no repetirlos. Familiares, por ejemplo, pues tener una familia que la imagen es muy importante, que la madre tiene sobrepeso, que se preocupa mucho por su imagen. Claro, esto es muy interesante para los telespectadores que nos pueden estar viendo, porque estas características que dices es un poco como la situación de riesgo, ¿no? Si se dan estos elementos, podemos pensar que por lo menos tenemos que estar atentos, ¿no?, a lo que ocurre con nuestra hija. Sí, porque, por ejemplo, si tú estás siempre ahí mirándote, diciendo me tengo que poner a dieta, tienes una niña, bueno, un niño, porque también, también puede pasarle a él, hay que tener cuidado. Si te quieres poner a dieta, ponte, pero o sea, no hacer de ello como el objetivo central de conversación. Es que lamentablemente pasa mucho, hay mucho descontento en general en la población con su cuerpo. Y todo viene de lo mismo. Es un tema muy común, ¿no? El hablar de, joder, tendría que cuidarme más, tendría que hacer ejercicio, tendría que perder unos kilos. ¿Cuántas veces te has encontrado tú en una conversación con amigos en las que alguien no está a dieta? Claro, claro. Casi y siempre descontento alguien... con su forma física, ¿no? Sí. ¿Y cómo crees que influye la sociedad en todo esto? Estamos hablando de muchas cosas, pero... La sociedad es clave porque bueno, hay muchos estudios transculturales que dicen que en sociedades que no están industrializadas este trastorno pues se reduce dramáticamente, prácticamente no hay casos, hay, pero casi ninguno. De hecho, personas de otros países que vienen a vivir aquí, en esos países en los que no hay, una vez que vienen aquí y se occidentalizan, no sé cómo se diría. Occidentalizan, ¿no? Sí, pueden desarrollar el trastorno, hay casos Es así. cuando empiezan a sufrir un poco el peso de las expectativas de esta sociedad en la que vivimos. Pues por el ideal de belleza y por el bombardeo constante. Uno de cada 4 anuncios están incitándote a perder peso, a probar este producto adelgazante, o si no, simplemente salen unos modelos que es un ideal de belleza completamente imposible, ¿no? Imposible. Además, la mayoría, en muchos casos, yo consideraría que están hasta desnutridas, es verdad, están excesivamente delgadas. Además de los efectos de postproducción que retocan la figura, que trabajan con una iluminación determinada que favorece esta imagen. Exactamente. ¿No? Y muy brevemente, Tania, porque se nos acaba el tiempo, pero el tratamiento, así en grandes rasgos, ¿en qué consistiría el tratamiento terapéutico psicológico de una persona con anorexia? Pues al ser un trastorno que tiene, es biopsicosocial, ¿vale? Entonces necesita también un equipo multidisciplinar a la hora de intervenir. Cuando hablamos de biopsicosocial nos referimos a que afecta... Tiene una etiología que tiene diferentes orígenes, uno biológico, el social que hablábamos y el psicológico. Vale, entonces necesitas equipos multidisciplinares en los que haya médicos, en los que haya psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, hasta la figura del trabajador y el educador social se contemplan dentro de ese trabajo multidisciplinar. La intervención, en primer momento, cuando llevan muy bajo peso, en primer lugar sería ponerles un peso que sea aceptable, ¿no? Porque si no, no se puede trabajar, ¿no? Y bueno, es imposible. Luego trabajar con las consecuencias de ese estado de bajo peso que tenían, y ya entraría pues la terapia psicológica. Dentro de todas las terapias que hay se utilizan diferentes, la conductual, la sistémica, bueno, ahí luego también lo podremos hablar. Y bueno, enseñar pautas de alimentación saludables, trabajar con la familia, conseguir el apoyo de la familia, trabajar luego mucho la prevención. La prevención. Darle herramientas a la persona. La terapia interpersonal también es importante, porque uno de los problemas que tiene esto, que ayuda a perpetuarlo, luego a mantenerlo, es que las habilidades sociales están un poco dañadas, ¿no? Claro. Muy bien, pues muchas gracias, Tania. Nos quedan muchos temas que luego podremos desarrollar, pero bueno, de momento muchas gracias por habernos contado Gracias a ti. tu información. Y nosotros vamos a ver ahora un reportaje en el que vamos a hablar de las causas de la anorexia. Vamos a verlo y después seguimos hablando.
Causas de la anorexia. Según las hipótesis, en el origen de la anorexia se encuentran 3 tipos de factores. Unos que vienen dándose desde los primeros años de vida y van predisponiendo la aparición del trastorno. Otros que tienen que ver con la época en la que aparece el trastorno. Y finalmente factores puntuales como son el deseo de perder peso. Respecto al primer grupo de factores, se cree que las personas susceptibles de desarrollar anorexia provienen de una familia sobreprotectora y rígida, en cuyo entorno el sujeto apenas tiene iniciativa propia. Además, desde el principio, la persona tiene un alto nivel de aspiración en la vida y carece de habilidades para afrontar o manejar situaciones estresantes. Por otra parte, se cree que la anorexia surge en una etapa de la vida en la que aparecen conflictos interpersonales, experiencias intensas de fracaso, presencia de la primera menstruación u otras situaciones estresantes para el paciente. Por último, existe el deseo de intentar adelgazar. También es frecuente que se tengan familiares cercanos con obesidad o anorexia y que estos actúen como modelos a imitar. El surgimiento de los mecanismos de la anorexia. Cuando se dan todos estos factores, es probable que la persona perciba que está perdiendo el control de su peso y ese miedo afecte determinantemente a su autoestima. En consecuencia, intenta poner en práctica algún comportamiento para adelgazar. Cuando el resultado es la esperada pérdida de peso, tiene lugar un reforzamiento del comportamiento, es decir, su autoestima mejora y se siente mejor. De esta manera, la persona aprende que los comportamientos para perder peso resultan gratificantes y que estar delgado resulta satisfactorio. Una vez se ha pasado a este punto, la persona comienza a experimentar miedo, pues su felicidad depende de que sea capaz de mantener el peso actual. Aumenta el miedo a ganar peso y, como consecuencia, se intensifican los comportamientos para adelgazar. Consolidación y mantenimiento de la anorexia. Una vez que todo lo anterior se ha convertido en parte de la vida de la persona, ésta comienza a restringir la ingestión de alimentos, controlar las calorías que consume y puede incluso llegar a tomar anfetaminas para reducir el apetito, realizar ejercicio físico en exceso, consumir laxantes y diuréticos y vomitar voluntariamente. De esta forma está tranquila, porque siente que tiene control sobre aquello que le asusta, se siente eficaz y capaz. En muchas ocasiones, la persona deja de luchar por el resto de sus aspiraciones y se contenta con lograr mantener su peso en los niveles deseados. Estas conductas también son reforzadas por la familia y el entorno, ya que normalmente, ante la aparición de la anorexia, la persona comienza a recibir todo tipo de cuidados y atención de quienes le rodean, y esa gratificación, muchas veces inconsciente, va consolidando el trastorno. De esta forma, el estilo de vida se va deteriorando. Se pierden los hábitos saludables, la normalidad en el hogar, en el grupo de amigos y muchas veces incluso en el trabajo. La persona se siente mal por ello y hace lo que ha aprendido a hacer para sentirse bien, seguir perdiendo peso. Pues estas son las causas básicamente de la anorexia. Para seguir hablando de ello, estamos aquí con el psiquiatra Joaquín Descalz-Quilaver. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Joaquín, quería preguntarte, ¿qué síntomas físicos y orgánicos tiene la anorexia? Pues el primero y más llamativo es la pérdida de peso, ¿no? Que es el más evidente, el que más llama la atención y es el característico. Luego también pues afecta a una serie de órganos y aparatos a nivel general. Como otro síntoma, por ejemplo, también muy característico, pues es la falta de menstruación, que se suele perder pues cuando ya el peso baja de un nivel determinado. Hay pérdida de cabello, hay fragilidad en las uñas, pues a más largo plazo pues puede producirse pérdida de masa ósea. Sí, lo cual puede ser grave porque puede tener consecuencias a más largo plazo. Y luego también es importante en etapas muy iniciales de la enfermedad, o sea, a nivel de una edad pues muy pequeña de las niñas también disminuye la velocidad de crecimiento y esto pues también repercute a ese nivel.
Ya te digo, en principio los síntomas son muy variados, pero los fundamentales creo que son estos. Claro, que estamos hablando de algunos síntomas, pues eso, realmente serios. Sí, algunos pues bastante comprometedores Claro. con la salud y con la vida de la paciente, ¿no? Y Joaquín, hay momentos en los que, o sea, este diagnóstico puede ser típico de otro tipo de trastornos, a lo que se llama, creo, en medicina el diagnóstico diferencial, ¿no? Sí, yo creo que es importante a la hora de hacer el diagnóstico diferencial de no confundirse con la heterogeneidad, con la variedad de síntomas, sino intentar ir a lo que es la estructura, a lo que está en la base del desorden, del trastorno, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que anorexia, bulimia, incluso obesidad cumplen una función en la vida de la paciente. Por eso son síntomas tan resistentes, tan difíciles de quitar, por decirlo así, ¿no? O sea, cuando dices, esto es muy interesante, porque dices que Claro. este trastorno sirve para algo a la paciente, entre comillas, le sirve, o sea, lo está utilizando digamos para que algo. el síntoma es lo que está en la envoltura de algo que está más interno en la paciente, de un conflicto a nivel más psíquico. Y creo que es a donde hay que ir, a la estructura clínica, porque en función de que tanto en una neurosis como una psicosis, que son las dos grandes estructuras clínicas de la psiquiatría, pues en ambos casos el síntoma anorexia está presente, pero la función, y tiene una función para esa paciente, pero la forma de abordar y de tratarlo será diferente, ¿no? si es una neurosis o una psicosis, ¿no? Claro. ¿Y cómo se trabaja el riesgo físico para la salud? El riesgo de que una persona de estas, una persona con un trastorno de anorexia llegue a intentar suicidarse, como nos decía Tania, que esto ocurre en un 10% de los casos. ¿Cómo se trabaja este riesgo? En las situaciones en las que hay pues un riesgo importante, que puede ser incluso vital, pues de acuerdo con la paciente, con la familia, con el equipo terapéutico, pues en algunos casos hay que proceder pues al ingreso hospitalario y hacer ahí un abordaje y un tratamiento pues más intensivo y desde ese nivel, porque no hay otra posibilidad. Entonces existen pues una serie de criterios, ¿no?, que los clínicos utilizamos, ya tengo un poco consensuado con todo el equipo, para determinar en qué situaciones el riesgo es más alto y por tanto para evitar, pues eso, ¿no?, como tú dices, un intento de suicidio o un riesgo para la vida porque está con un peso muy bajo, ¿no? Entonces pues se procede a eso, ¿no? ¿Y la medicación es recomendable en todos los casos, a veces? Bueno, pues la medicación depende. O sea, lo importante es saber que la medicación no va a curar el problema. La medicación pues fundamentalmente se utiliza en el caso de anorexia en pacientes que, bueno, en bulimia también, ¿no?, en pacientes que tienen asociados pues síntomas de ansiedad o tienen insomnio o tienen también síntomas afectivos, y se utilizaría pues como un método para aliviar esta serie de síntomas, pero desde luego no va a la raíz del problema. O sea, que la medicación no soluciona la anorexia, sino que ayuda a calmar los síntomas, sí, digamos, es a una reducir los ayuda, síntomas. es una muleta que se puede utilizar, ¿no? Pero creo que es un error, ¿no?, o sea, transmitir o que la gente le quede, tenga la idea, tenga en mente de que solo tomando medicación se van a curar. Está claro que la cura va a ser algo mucho más complicado, más sostenido en el tiempo, que va a requerir pues todo un trabajo psicoterapéutico, ¿no? Muy bien. ¿Y qué tipo de medicación es la recomendable? Pues en el caso de anorexia fundamentalmente se utilizan lo que son los antidepresivos de tipo inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Habitualmente la fluoxetina es como el más indicado, que en el caso de anorexia se suele utilizar con dosis un poco más altas que en pacientes depresivos, sin esta patología. También, pues bueno, si hay síntomas de ansiedad o hay insomnio, pues se utilizan ansiolíticos hipnóticos, y en el caso de las bulímicas, pues se utiliza otro tipo de fármacos aparte de esto, que son, bueno, lo que son estabilizadores del estado de ánimo, lo que se llama pues antiimpulsivos, ¿no?, pues tipo topiramato, ¿no?, que parece que pueden ir bien para frenar un poco pues este impulso por el atracón, ¿no? Y muy brevemente, ¿cómo es la evolución de un caso de anorexia? ¿Suele tener una buena evolución? ¿Se suele curar en poco tiempo? ¿O cómo es? Pues la evolución va a depender de cada caso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el tiempo para dirigir una cura, el resultado no va a ser inmediato, no va a ser en poco tiempo,
y luego tendrá que ser algo también, los tiempos que va a tardar, digamos, la paciente en curarse van a depender un poco de cada caso y, bueno, y el recorrido que se tenga que hacer será diferente. Luego también es importante no solo o no tanto borrar, eliminar, que desaparezca el síntoma en sí, sino que también que se produzca un cambio más interno, más íntimo de la paciente. Y que son cambios ya más a conseguir a lo mejor plazo. pues un cambio de posición respecto a eso y que la paciente pues bueno pues a lo mejor pues la posición, la actitud respecto al síntoma pues sea algo más amable, diría yo, algo que se pueda hacer más soportable, ¿no? Yo creo que es importante eso, porque es que si no nos centramos en querer eliminar el síntoma y no se va y no se va y no se va, y es que hay algo de estructura que lo está manteniendo, ¿no? Pues muchas gracias, Joaquín, Venga, por venir a contarnos esto. Venga, pues a ti. Y nosotros vamos a ver ahora un reportaje sobre la influencia, el impacto social en la anorexia. La influencia social. Frecuentemente la publicidad muestra ideales de cuerpo. Las pasarelas presentan personas que, pese a tener unas medidas realmente infrecuentes entre la población, se les llama modelos. Esta influencia de las expectativas sociales tiene un especial impacto en los adolescentes, que están formando su autoimagen, desarrollando sus valores individuales y su criterio. Por eso son más permeables a las influencias. Diversos estudios llevados a cabo recientemente han demostrado que el alarmante aumento de la anorexia entre adolescentes en los últimos años está muy vinculado a la presión que ejercen tanto la publicidad como los diferentes medios de comunicación en favor de una serie de estereotipos estéticos corporales extremadamente delgados. La sociedad contemporánea ha elevado la delgadez a la categoría de valor moral, de manera que el sobrepeso ha adquirido matices negativos. Por ejemplo, la popular firma de moda Calvin Klein fue obligada hace algunos años a retirar su campaña de anuncios por considerarse que sus modelos excesivamente delgadas podían incitar a la anorexia. También se ha comprobado que los adolescentes que frecuentemente leen artículos publicados en revistas sobre cómo hacer dieta son 3 veces más propensos que aquellos que no los leen a desarrollar hábitos alimentarios poco saludables, provocarse vómitos y consumir laxantes. Por todo ello, podríamos pensar que es tiempo de normalizar las expectativas respecto a lo que deberíamos de ser y cómo deberíamos mostrarnos. Adaptarlas a la realidad en un proceso de aceptación de lo que hay y del propio cuerpo. Es hora de buscar la satisfacción personal en base a lo que tenemos, en vez de buscarla en lo que no tenemos, de dejar de emplear la insatisfacción como estrategia para movilizarnos hacia las tiendas. Como vemos, el impacto de la sociedad en la anorexia es realmente importante. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y en un momento volvemos con la presidenta de la asociación BenCap contra la anorexia.